Nuestro Padre Celestial, nos dirigimos a tu presencia en esta noche, también agradecidos, Señor, por tu cuidado y tus bendiciones. Y queremos también esta reunión de estudio, queremos que tú la bendigas, nuestro Dios, igual por toda la familia, nuestros hermanos en Cristo, que sea de provecho y también para seguir aprendiendo y sobre todo llevándolo a la práctica, todo lo que aprendemos, todo lo que podemos recibir. Nuestro Dios, deseamos también que puedan seguir conectándose otros hermanos o amigos, también mi Dios Padre, y también sea de beneficio para cada uno de ellos. Gracias por todo. Usted prepare también otros corazones que no son salvos, mi Dios, para que ellos se conviertan y puedan también gozar de el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre nuestro, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. La segunda epístola a los Corintios, bueno, fue escrita a la misma iglesia que la primera a los Corintios, de la misma iglesia, y probablemente fue escrito unos meses después solamente, ¿ya? De la primera, pero entre medio acontecieron algunas cosas, ya que aparece aquí en segunda a los Corintios. Tiene que haber habido otra carta previa, una carta no muy consoladora, una carta triste, que fue enviada a los Corintios. Y bueno, Pablo estaba esperando la respuesta de esa carta y vamos, en el capítulo 2 habla de eso, de que él estaba esperando a Tito, que lo envió a los Corintios con la carta seguramente y la respuesta. Y bueno, y esa ansiedad al final se, él pudo saberlo cuando llegó de Efesio, llegó a Macedonia y ahí seguramente recibió la carta y desde Macedonia él escribió esta carta después. Y en ese intertanto entre la primera epístola y la segunda pasaron esas cosas y ahí nació esta segunda carta. Pero también en muy poco tiempo se manifestó una aceptación de los corintios de algunos que llevaban doctrinas no correctas relacionadas con la ley. Entonces son los llamados aquí apóstoles, grandes apóstoles o falsos apóstoles, etcétera, aquí en Corinto, que llegaron a la iglesia en muy poco tiempo también. Es un tema que no aparece en la primera de los Corintios por lo menos, pero parece que muy poco, en corto tiempo se empezó a desarrollar y llegaron con cartas desde Jerusalén diciendo que eran enviados por los apóstoles, lo cual probablemente no era así. Entonces también había mentira en eso. Y estos que eran enviados desde Jerusalén estaban también afectando y hablando en contra del apóstol Pablo. Entonces, ese más o menos es la situación de la segunda carta, y vemos en el capítulo 2 de uno que ofendió al apóstol Pablo y que él habla de que si él cambió de actitud, que había que perdonarlo. Ahora, ese del capítulo 2 lo vamos a ver así rapidito, no es el mismo del capítulo 5 de Primera de los Corintios. Algunos confunden que el ofensor del capítulo 2 que el apóstol Pablo dice que había que perdonarlo, no llevarlo a mayor tristeza, ¿verdad? Lo expresa así. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y después dice, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces había un caso así que algunos confunden con en 1 Corintios el fornicario. Este debe ser un caso distinto que algo dijo, ¿verdad?, en contra del apóstol Pablo, porque él es el ofendido y el otro el ofensor, pero él llama, y la iglesia seguramente lo supo, fue algo que se supo, o al menos los hermanos que estaban ahí delante del pueblo, lo supieron,
y entonces es algo que se supo más públicamente, y él llama a que si él cambió de actitud, había que perdonarlo y no seguir con ese tema. Y esa es la forma en realidad, en cuanto a ciertos temas que acontece en la iglesia, que si la persona cambia de actitud, si reconoce, no hay para qué seguir con ese tema, y él lo enseña aquí. Entonces va a ver un poquito así en general. Ese sería el tema que algunos dicen que 7 meses, 8 meses después de la primera carta fue escrita esta. Y luego de eso fue la visita que él había expresado ahí en Primera a los Corintios, que iba al final, que estaba programada una visita para el invierno, después de pasar Pentecostés. Eso lo vimos al final de Primera a los Corintios. Entonces, seguramente después de todo este proceso, de todo esto, de la primera, una carta entre medio, que es la carta triste, una carta de reprensión, después él, esperando la respuesta, la recibió en Macedonia a través de Tito, y después de eso habría escrito esta carta, ya, segunda a los Corintios, y después de esto, él está pensando prontamente en visitarlos por tercera vez. Entonces tenía mucha relación con los corintios, mucha relación, y en todo este tiempo previo a la carta estuvo en Éfeso, estaba en la ciudad de Éfeso. Entonces tenemos el capítulo 1, tenemos la salutación, y también tenemos un tema muy, muy importante que relaciona, porque cada carta se relaciona con la anterior. Uno busca cuál es la relación de segunda a los Corintios con primera a los Corintios. Lo más probable es que sea la resurrección. Porque aquí está hablando, en el primer capítulo, está hablando de las aflicciones y del consuelo. Mire, vamos a leer algunos versículos y vamos avanzando. Dice el verso 3 del capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces está hablando él aquí de una comunión que hay entre los siervos de Dios y el pueblo de Dios, en este caso los corintios. Está hablando de las tribulaciones, él como apóstol, pero también está hablando de las tribulaciones del pueblo de Dios, que también sufre por la comunión o por la relación que tienen con el Señor. Entonces, él está hablando aquí de las aflicciones y del consuelo que viene de Dios, ¿ya? Que viene del Señor, pero de parte de Dios. Lo vamos a ver así someramente solamente, pero miren, en el verso, en el verso 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces él está aquí expresando el tema de sus tribulaciones, pero también está hablando del tema de su consuelo. Y la tribulación aquí es que ellos estuvieron a punto de morir. Por eso dice: tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. Y esa sentencia de muerte es que ellos estaban siempre expuestos a la muerte, siempre. Entonces, ¿Qué tuvieron... versículo ha leído, hermano? Se me olvidó. ¿Mm? Perdón, Hermano. hermano, ¿qué versículo ha leído? El versículo 8 y 9 del capítulo 1. Ya. ¿Ya? Entonces dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, una de las formas del apóstol Pablo, cuando escribe una carta, porque según a los Corintios el tema es la defensa del apostolado, de su apostolado. Por eso, mire, en el verso primero dice, del capítulo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, él se presenta como apóstol porque él aquí, una de las cosas que va a hacer es defender su apostolado.
en 1 Corintios, el tema que se expresó un poco es que ellos estaban dejando al Señor, en 1 Corintios. Pero aquí en 2 Corintios están dejando al apóstol de Cristo, están dejando al siervo del Señor. Y el siervo del Señor es aquel que trae la verdad de Dios, porque él es un apóstol, es un profeta que trae la palabra de Dios. Y si lo abandonan a él, en el fondo abandonan la verdad de Dios. Entonces no una defensa de su persona en sí mismo, sino de lo que Dios ha hecho, porque Dios dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, él el apóstol de Jesucristo es uno enviado por Jesucristo, pero la voluntad es de Dios el Padre. Entonces esto viene de Dios. Entonces él aquí defiende su ministerio, su servicio, su apostolado en 2 Corintios. Y el tema, como lo hemos dicho, porque ellos estaban aceptando a otros que decían ser apóstoles, pero no eran apóstoles de Cristo, no lo eran. En cambio, el apóstol sí, y lo estaban abandonando a él y a la vez su doctrina, su enseñanza. Entonces, una de las cosas que uno le llama la atención que él aquí procura a los corintios tenerlo en comunión con lo que él está pasando, porque son uno mismo. Es verdad que tiene un servicio distinto, especial, pero los corintios son importantes. Entonces, cuando él habla de la tribulación y del consuelo, podría haber hablado solamente de su tribulación y de su consuelo, pero no. Está hablando que él es atribulado y consolado para consolar a los corintios que también padecen tribulaciones. Y de eso lo vamos a ver después. Estamos viendo aquí la parte general. Pero aquí está hablando de qué se trata su tribulación, por el servicio del Evangelio. Por eso dice, verso 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. O sea, cayó el peso sobre él. Habla en plural porque está hablando de los otros hermanos también, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces ellos estaban así, ya pensaban que iban a ser muertos. ¿Qué situación es esa de Éfeso? Lo más probable es que no aparezca en la Biblia, no es la situación de Efesios 19, de Hechos 19, sino probablemente del otro tiempo que estuvo casi 3 años, hubo una persecución muy fuerte para con él y con los siervos, de modo que estuvieron a punto de ser muertos. Pero me parece que no tenemos la descripción o el momento en que esto aconteció, pero sí tenemos lo que él está expresando aquí. Entonces, aquí se conecta con 1 Corintios 15, es decir, con 1 Corintios. ¿Cuál es la conexión? Verso 9. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Se espera que el tema de la resurrección de los muertos esté zanjado, que ya esté aclarado, porque también estaban desestabilizando la realidad de la resurrección de los muertos en capítulo 15 de los Corintios. Y aquí se espera que eso esté zanjado. Por tanto, él lo menciona. Entonces él tiene la esperanza en eso. Y los corintios también tienen que tenerla. Aunque el Señor consuela en el momento, aquí tiene un consuelo, aunque pierda la vida. Entonces conecta con primero a los Corintios, pero lo importante en el capítulo 1 especialmente es que el tema de la tribulación del consuelo en que él integra a toda la iglesia en estos sufrimientos y en este consuelo, porque Dios es Dios de toda Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Ya? Ese es más o menos la primera parte del capítulo. Lo, lo segundo es que él empieza a procurar defender algunas cosas que estaban diciendo en contra de él. Él pensaba pasar a los Corintios después de Éfeso antes de pasar a Macedonia. Probablemente previamente también hubo una visita, pero no sabemos cuánto, una segunda visita, pero muy corta. Pero ellos estaban esperando que Pablo pasara por Corinto antes de ir a Macedonia, desde Éfeso. Pero él no pasó a Corinto, sino que pasó directo a Macedonia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él no quería ir sin saber primero la respuesta de Tito con respecto a la carta que él había enviado. Quería saber cuál era la respuesta y no quería ir así con tristeza o con una actitud negativa. Entonces él
lo dejó, pasó a Macedonia esperando a Tito. Mira, veamos el capítulo 7. Lo vamos a conectar con el capítulo 7 un poquito. Verso 5 dice así: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Hermano Leoncio, el micrófono, por favor. Gracias. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, etcétera. Entonces ese es el 7. Y en el 2, claro, lo estaban acusando de mentiroso, de que decía una cosa y hacía otra, pero él en la carta después explica que en realidad él no pasó porque no quería ir de mala manera, sino quería ir de una manera distinta y estaba ansioso por saber cuál era la respuesta o la actitud de ellos. Y ahí se goza en el capítulo 7 porque su respuesta fue positiva, de arrepentimiento, de reconocimiento del apóstol Pablo también. Entonces, en el capítulo 2 continúa con el mismo tema ya de su ida, pero también habla de uno que en particular que ofendió. Pero él responde aquí y enseña a la vez lo relacionado con ese ofensor, de que, como lo hemos dicho, que no hay que ir más allá de lo que la persona expresa. Y si la persona reconoció su error, no hay que seguir más allá. Y probablemente el ofendido fue el mismo. Y el ofensor, algún creyente, no sabemos si era de los judaizantes o seguramente era de los creyentes de Corinto, que fue afectado o fue arrastrado también por los judaizantes. ¿Ya? Entonces dice, mire, en el verso 12, relacionado también con la ida a los Corintios, dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. ¿Ya? Entonces él pasó por Troas, pensaba ir a Corinto, pero pasó a Macedonia porque no tuvo noticias de los corintios en cuanto a la carta que había enviado. Hay un paréntesis que le llaman paréntesis doctrinal del capítulo 2.14 al 6.13, me parece que hay un paréntesis doctrinal, ¿ya? Del 2.14 al 6.13, que tiene que ver en general con el nuevo pacto. Entonces tenemos aquí, de aquí en adelante, el tema del nuevo pacto en su generalidad. Hay muchas cosas entre medio, pero su generalidad, el nuevo pacto, que son del capítulo 3 y 4 especialmente, ¿verdad? En el capítulo 5 tenemos en el nuevo pacto la resurrección, el nuevo cuerpo que va a asumir los creyentes. Eso es en el capítulo 5, ¿ya? Y también tenemos la reconciliación, que es parte del nuevo pacto. ¿Ya? En el capítulo 6 también tenemos allí en parte lo relacionado con, con algunas cosas que caracterizan a los apóstoles, relacionado también con esta nueva realidad del Evangelio, que también responde en oposición. Mire, leamos el capítulo 6 para después entrar al 7. Dice así: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, el nuevo pacto.
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Mira lo que caracteriza al siervo del nuevo pacto. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces aquí está hablando de que él, como apóstol, como siervo de Dios, y junto con los otros siervos, pero especialmente él ha dado todo, ¿verdad? En cumplimiento de la gracia de Dios, establecido un nuevo pacto, porque ahí está en oposición la ley, la gracia con la ley, ¿verdad? Que una es el ministerio de condenación y otra es justificación, etcétera. Ese está en el capítulo 3. Y aquí está hablando de que a pesar de todo eso, de la gracia de Dios que se ha manifestado a través, en base al nuevo pacto, fuera de la ley, ¿ya? Ellos no están abriendo su corazón al apóstol Pablo, que fue quien llevó el Evangelio. Y es por eso que en el verso 14 aparece lo relacionado con su relación con aquellos que no son de Dios, porque los estaban dejando al apóstol Pablo, lo estaban ellos abandonando. Miren, verso 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí lo que está mencionando es que ellos se están desprendiendo del apóstol Pablo, de la gracia de Dios, del nuevo pacto, y se están yendo ante estos falsos apóstoles, ¿ya? Y se están uniendo en yugo desigual con aquellos que no son apóstoles de Cristo. Al menos ese es el tema en 2 Corintios. Algunos esto lo llevan a aplicación a muchas cosas, ¿verdad? A todo tipo de asociación, lo que sea, pero en particular aquí está hablando de que lo están abandonando a él porque dice que estáis estrechos en vuestros corazones y le dice que se ensanchen para que lo reciban a él porque están recibiendo a los otros y a él no. Entonces están en comunión con el error, están dejando la verdad y están volviendo a la comunión con el error. Entonces dice después, verso 17 del capítulo 6, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué está diciendo? Que se vuelvan al Señor, y que se vuelvan a la verdad, y volverse a la verdad y volverse al apóstol Pablo, porque Pablo es apóstol de Jesucristo, y él le ha llevado la verdad a ellos. Entonces, es una defensa personal, ¿ya? Como es una defensa personal de su apostolado, de su ministerio. Pero dice, como lo vimos ahí en el verso 12 del capítulo 6, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. No lo están recibiendo a él, no le abren su corazón, pero sí se lo abren a los otros. Mire, en el capítulo 10, y después vamos a seguir paso a paso, en el capítulo 10. Pero puedo ver, verlo por aquí. En el 11, capítulo 11 mejor. Dice, en el verso 19, capítulo 11, verso 19, dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Quién eran los necios? Los falsos apóstoles.
Pues toleráis si alguno os esclaviza, se estaban dejando esclavizar. Pablo nunca hizo eso, el Señor nunca hizo eso. Esclavizar por medio de la ley. Si alguno devora, le estaban quitando lo de ellos. Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada, se estaban enseñoreando de ellos. Pablo nunca hizo eso. Para vergüenza mío lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, en el sentido de que él sí tenía autoridad para hacerlo, pero nunca lo hizo, lo trató siempre con amor. Y ellos se estaban entregando a los falsos apóstoles y a la doctrina errónea. Entonces, por eso, aquí está hablando en el capítulo 6 final, especialmente de su comunión, relación con el error que estaban entrando allí en Corinto, ¿ya? Entonces, eso fue muy rápido, después de la primera carta, fue muy rápido. En ese periodo entre que escribió la primera y la segunda carta, que fueron unos meses solamente, dijimos 6, 7 meses, 8 meses más o menos, antes del invierno probablemente, antes de su viaje, aconteció todas estas cosas muy rápido. Entonces el apóstol Pablo ahí escribe esta carta, ¿ya? Entonces dice, capítulo 7, verso primero. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque el error no ayuda el error doctrinal no ayuda a la santificación, a la pureza. Ayuda a que la carne se manifieste, la ley ayuda a que la carne se manifieste el pecado. Entonces ellos tenían que volverse a la gracia. Está establecido en el nuevo pacto, en base a la obra de Jesucristo. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Pero aquí era el abandono del apóstol, ¿ah? Tenemos que entenderlo, del apóstol y de su ministerio, lo cual llevaba a que la palabra de Dios no morara en sus corazones, como debía hacerlo. ¿Ya? Después vimos en el capítulo 7, está hablando de cómo él manifiesta su amor para con los corintios, en el sentido que estaba preocupado porque no sabía, que lo leímos ya, no sabía qué había pasado con la carta que había enviado, con la respuesta, ¿ya? Etcétera. Y el capítulo 8 y 9 está hablando de una doctrina práctica, ¿verdad? Que ellos tenían que llevar a cabo, que tiene que ver con la ofrenda. Pero es una ofrenda que tiene como ejemplo la ofrenda del Hijo de Dios. No está exento eso, ¿ya? La ofrenda del Hijo de Dios que Él se dio, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, 8 y 9 tiene también un tema doctrinal, ¿ya? Relacionado con la ofrenda, una enseñanza que tiene que estar allí dentro de los Corintios para enseñar, porque Él está enseñando también, aprovechando de enseñar este tema. Él no tiene nada con los corintios, nada en contra. Él lo hace participante de las cosas que se están haciendo en la iglesia en general, no los echa fuera, sino que lo hace participar de las cosas que se están haciendo. Y además, seguramente, los hermanos que lo visitaron, al apóstol Pablo, que lo habrían visitado, habían consultado relacionado con qué pasaba con la ofrenda, ¿ya? Lo que vimos en el capítulo 16 y aquí de Primera a los Corintios, y aquí lo está desarrollando en el 8 y el 9. Entonces ahí tenemos un tema relacionado con una doctrina que es la ofrenda. Cómo hacerla, cómo llevarla a cabo, qué es lo que significa, cómo tiene que estar el corazón, etcétera. Eso lo vamos a ver después en los detalles. Y en el capítulo 10 y 11 y 12, él defiende ya mucho más firmemente su ministerio. Antes dijo algunas cosas, ahora lo defiende mucho más firme su ministerio. Vamos a ver algunos versículos solamente, del 10 al 12. Verso primero del capítulo 10 dice así: Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que él también los tenía. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque decían que si no estaban bajo la ley, ellos tenían que estar bajo la ley,
circuncidarse, él estaba circuncidado, pero los gentiles tenían que circuncidarse, ponerse bajo la ley para no estar en la carne. Y es todo lo contrario, es la ley la que anima la carne. Entonces dice, porque las armas, verso 4, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está hablando de manera muy clara y muy profunda cuál es su trabajo y su servicio. O sea, él no se deja arrastrar, no se deja llevar por el error. Entonces, él dice aquí que él va a defender y está para defender la verdad, sea como sea. Y lo que dice que militan según la carne, que aunque ellos están en la carne, ellos no militan según la carne, no, po, sino en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, aquí él eh, empieza a defender su ministerio. Mire, verso 12 del capítulo 10. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Se creían la muerte. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Cuál es la regla? Bueno, la gracia de Dios, po, según el don que recibió cada uno, eso está en Romanos. Entonces, en Romanos capítulo 12, entonces ellos no más allá de lo que Dios le ha dado. Mire, verso 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces, su defensa como ministro, como apóstol, tiene que ver con el hecho de que él llevó la verdad a los corintios y los corintios están dejando la verdad. Están dejando la verdad porque están dejando al apóstol Pablo en reemplazándolo por aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, que son probablemente los judaizantes. Entonces, él está expresando aquí que sus armas no son carnales, que son poderosas en Dios. Y también está diciendo que ellos no se están elevando a nada más allá de lo que Dios le ha dado. O sea, la autoridad que ellos tienen es que él es apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Entonces, Dios lo envió, Jesucristo lo envió en la voluntad de Dios, enviado desde Jesucristo. Ese es el origen de su envío. En cambio, los otros decían que eran enviados de los apóstoles en Jerusalén, lo cual seguramente no era cierto. Solamente querían enseñorearse de los gentiles, porque ellos no concebían que hubiera un cristianismo o una religión que, que sobrepasara el judaísmo. Ellos pensaban que el judaísmo tenía que estar siempre sobre cualquier otra enseñanza o doctrina, y no se daban cuenta que es un pacto distinto. Entonces ellos no podían ellos entender eso y procuraban meter a los gentiles en sus pensamientos, en su idea y en sus errores. Pero el apóstol Pablo aquí dice que él fue el primero que llegaron, o fueron los primeros que llegaron hasta ellos con el Evangelio de Cristo. Entonces ellos no, la autoridad divina la tienen por causa de haber llevado el Evangelio. Y después en el capítulo 11 sigue su defensa, ¿verdad? Con respecto a su eh, apostolado. Miren, leamos un poquito ya, para, porque la idea es más o menos ver la parte general. Verso 1 del capítulo 11 dice, ojalá me tolerase un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa era su ocupación. Entonces no era solamente la salvación, sino que llevarlos de la mano hacia el Señor. Por eso el ministerio es tan importante, porque el ministerio lo que hace es tomar de la mano al creyente para llevarlo al Señor. Y aquí está la iglesia en general, aunque es local, pero está la iglesia de Corintios local para ser presentada como una virgen pura de Cristo. Y si ellos se volvían a los judaizantes, solamente iban a provocar que la inmundicia, que el pecado y que la carne gobernaran. Nada más que eso. A él lo acusaban de que militaba según la carne, pero en realidad la ley lo único que hace es manifestar el conocimiento del pecado y caer en el error en ese sentido.
porque la ley no tiene poder en sí misma, pero la gracia de Dios por el Espíritu Santo sí tiene poder, y su palabra tiene poder. Entonces dice, verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la misma manera, o sea, el diablo, él está comprendiendo aquí que es el diablo que está detrás de estos hombres, que están llevando el error. Y él lo que teme es que caigan como cayó Eva, porque Eva fue totalmente engañada. Por eso dice ahí en Primera de Pedro, me parece que Adán fue engañado, pero Eva fue totalmente engañada. Entonces, que ellos sean engañados y dice, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso estaba aconteciendo. Entonces, el celo que él tiene es celo de Dios. No es un celo de hombre, el de mismo de Dios, para llevarlo a él y presentarlos como una virgen pura a través de la palabra de Dios, a través del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la palabra de Dios, santifica. La palabra de Dios purifica. La palabra de Dios mantiene a su pueblo en pureza. Y para eso tenemos en este caso, segunda a los Corintios, toda la palabra, pero segunda a los Corintios tenemos para eso. Miren, verso 13 del capítulo 11 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, detrás de ellos está el diablo, lo está reconociendo. Porque si alguien llega con una enseñanza distinta, no puede ser del Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que él enseña así como enseñan los demás apóstoles, enseñan exactamente lo mismo. Los apóstoles de ahí que estaban en Jerusalén y el apóstol Pablo enseñaban lo mismo. Lo que pasa es que la comisión para Pedro era para los judíos y la de Pablo para los gentiles, pero enseñaban lo mismo. Aquí no, pues enseñaban cosas distintas. ¿Y quién estaba detrás de eso? El diablo. Miren, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ese es el cuidado que tenía que tener los corintios y también nosotros. ¿De qué cosa es lo que se está enseñando? Si es de la Biblia o no es de la Biblia, si es de Dios o no es de Dios, si esas son las cosas que nos enseñaron al principio o no. Y han habido muchos cambios que no son de Dios. Y yo lo he dicho ya. El velo, el divorcio, ¿verdad? La mujer, el lugar de la mujer, esas cosas. Y otras que van a ir entrando. Entonces, esas no son de Dios, son del diablo, claramente. Entonces dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ya? Entonces el diablo está detrás. Y él, el problema es de que lo estaban abandonando, lo estaban dejando, y él no se está defendiendo como, se está defendiendo como persona, en el sentido, lo repito, de que al dejarlo a él, conjuntamente dejan la doctrina de Cristo. Al apóstol Pablo le fue dado el misterio de la iglesia, o sea, le fue por así decirlo, confiado el misterio, o sea, no es poca cosa. Y si nosotros queremos conocer, entender la doctrina de la iglesia, son las cartas del apóstol Pablo, o sea, lo que a Pablo se le dio, que son las 13 cartas, algunos dicen 14 que no hebreo, pero difícil que hebreo sea de Pablo, pero las 13 cartas son doctrinas de la iglesia, o sea, el misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo para darnos a nosotros es sumamente importante. Toda la doctrina de Pablo es dejar a Dios mismo. Después habla de sus sufrimientos, ¿ya? Al final del capítulo 11, lo que él ha padecido como apóstol de Cristo por causa de ellos, ¿ya? Y los otros apóstoles no han sufrido nada. ¿Él por qué muestra los sufrimientos? Léanlo. Tienen que leer 2 Corintios, eso ya se dijo ya. Cuando lean la parte de los sufrimientos que él ha padecido en el capítulo 11, al final, especialmente, aunque aparece un poco en lo otro, pero más fuerte en el capítulo 11, él está hablando de que él lo que ha padecido es por causa del Evangelio y por causa de los corintios, para llegar a ellos. O sea, no llegó así, no, así nomás, y él llegó allá pasando sufrimientos, noche en vela, con frío, sin la ropa adecuada, en cárceles, siendo azotado, como dice aquí, peligros de ríos, de ladrones, de fieras, de animales.
Por todo eso pasó para llegar a ellos. Y los otros nada, pues llegaron tranquilitos allá y quieren aprobar, a robar o quieren apropiarse de los corintios, sin haber sufrido nada, sin haber padecido nada. Entonces el apóstol Pablo, cuando presenta eso, lo hace para que ellos se vuelvan a Pablo, pero a la vez al Señor. En el capítulo 12 habla algo que solo los creyentes, un creyente que está en comunión con el Señor puede experimentar. Veámoslo. Verso primero. Todavía está hablando de su defensa. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, 12:1, y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Después dice, espera un poquitito, verso 11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, lo hice de manera irónica, aunque nada soy. ¿Por qué se gloría en lo que está contando aquí? Bueno, porque él está mostrando algo que los otros no pueden mostrar. Está mostrando las armas, por así decirlo, la experiencia que él ha tenido que los otros no pueden mostrar. Y en un sentido él se está gloriando, ¿verdad? Pero no se está gloriando, sino que simplemente lo hace para que ellos se den cuenta de lo que Dios le ha dado a él, cómo Dios se le ha revelado y se ha manifestado a él, cómo Dios lo llevó al cielo, al tercer cielo. Y en eso se gloría, en que fue llevado al cielo, no en que al paraíso, no en que él sea fuerte en sí mismo, porque él se gloría en mis debilidades, en las debilidades de él, pero se gloría en esa persona, en esa que fue llevada, porque él desea el cielo, no el cielo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él desea el cielo. ¿Pero por qué? Porque previamente el Señor lo llevó al cielo, lo llevó allá. Y eso no aconteció con los otros. Y esa experiencia seguramente le fue dada para que él la contara ahora en esta circunstancia y lo hizo. Y habla después del aguijón que le fue dado para que no se exaltase. Pero porque es muy grande lo que le aconteció, que fue llevado al tercer cielo y él vio y observó y oyó palabras que no se pueden expresar. Entonces el apóstol Pablo aquí está defendiendo pero defendiendo no a sí mismo, sino defendiendo a ellos mismos. Al defenderse a él, los defiende a ellos mismos y para el bien de ellos mismos, que les convenía ensancharse, abrir su corazón y recibirlo, como lo habían hecho al principio, y no dejarlo y abandonarlo por aquellos falsos apóstoles, ¿verdad? Como dice ahí, verso 11 del capítulo 12 que hemos visto. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, por supuesto, pues si él había llevado el evangelio, había dado su vida por ello. Eran sus hijos espirituales, como dicen primero los Corintios, que él los engendró, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y mire, el 12. Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, no solamente lo dice, sino que lo demostró cuando estuvo con ellos, ¿ya? Por los portentos que se presentaron. Los apóstoles, los otros apóstoles, los grandes apóstoles, que en el fondo son falsos apóstoles, ellos nunca mostraron nada. Verso 14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros,
y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Los otros se aprovechaban de los corintios y recibían dinero de ellos. El apóstol Pablo, para no ser igual que ellos, no le era gravoso. Es decir, no dependía de la ofrenda de ellos, para nada. ¿Ya? Entonces, ahí le está mostrando la gran diferencia, ¿ya? Del apóstol Pablo con respecto a los otros apóstoles que estaban ahí, a los cuales los corintios estaban siguiendo, que en realidad eran falsos apóstoles. ¿Ya? Capítulo 13, el último. Verso primero dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mire cómo le habla. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces va a ir allá con la autoridad ahora, po. Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Entonces la verdad es la de Dios, no es la de los hombres. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Mira, hasta en eso él tiene una condescendencia con ellos. O sea, le dice, yo voy a ir ya con mano dura, así que prepárense para no tener que usarla. Dice, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, después de defender su apostolado, el lugar que Dios le dio, y por medio de él dar a conocer la verdad, después de todo eso, de tratarlos muy bien, sigue tratándolos bien, pero ahora dice, ahora ya impone toda su autoridad, porque en el fondo ellos se la están quitando, pero no a él, sino en el fondo a lo que Dios hizo, porque Dios lo envió. Entonces él está defendiendo lo que Dios ha hecho, no lo que él está, lo que él quiso, sino lo que Dios ha hecho, y, y entender que el cimiento, ¿verdad? La edificación es sobre la doctrina de los profetas y de los apóstoles, que ellos colocaron, que es Jesucristo. Entonces, es sumamente importante que si dejan al apóstol, dejan el cimiento donde debe estar establecida la iglesia, la doctrina de los profetas y de los apóstoles, según Efesios 2:20. Entonces el apóstol Pablo no puede decir, bueno, ya no importa que haga lo que quieran, no puede. Él procura ganarlos y ganarnos a nosotros, no perdernos a nosotros tampoco. Y a ellos ganarlos porque si no se desestabiliza toda la iglesia. La iglesia de Corinto se desestabiliza porque se sale del cimiento que ha sido puesto, de la edificación, se sale. Entonces por eso él al final se expresa con una autoridad, ¿verdad? Sin dejar el amor y sin dejar tampoco la condescendencia en el sentido de que ellos se preparen cuando él vaya y que puedan cambiar su actitud, si no va a ser muy severo, pero con la autoridad que Dios le da, pues no la personal. Entonces, ahí tenemos más o menos un resumen de lo que es Segunda a los Corintios. ¿Cuál es la idea de Segunda a los Corintios? Tiene muchas distinciones con respecto a Primera a los Corintios, muchas distinciones, pero sí, en cuanto a la defensa del apóstol Pablo aquí, porque es el tema general, la defensa de su ministerio, en Gálatas en la defensa del Evangelio, en 2 Corintios en la defensa del apostolado del apóstol Pablo, y primera de los Corintios es la defensa de la verdad del Señor, de la verdad de Cristo. Entonces aquí, como hemos dicho, se une el tema de la resurrección del capítulo 15 con el tema aquí
de los sufrimientos, de los padecimientos, tribulaciones y aún la muerte, los que están siempre bajo la muerte, porque el Señor dice ahí, lo leímos, dice, verso 9, capítulo 1, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es más o menos la unidad que tiene Primero Corintios con Segunda los Corintios, porque el tema de la resurrección del Señor es sumamente importante, porque si no, el apóstol Pablo, su trabajo, su servicio que ha hecho aquí y que está defendiendo no tendría ningún sentido, porque si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué seguir con este servicio? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué padecer? ¿Para qué defender la verdad? ¿Para qué hablar en contra del error? ¿Para qué? Hagan lo que quieran, total, no hay resurrección de muertos. Entonces, 1 Corintios 15 es sumamente importante esa doctrina que traspasa hacia 2 Corintios y lo manifiesta como ya conocido, sabido, totalmente entendido. Ya no tiene para qué seguir hablando de ese tema porque se espera que ese ya esté entendido. Entonces, eso, en 2 Corintios muestra mucho su carácter, su amor, eh, su fidelidad a la palabra de Dios, su fidelidad al lugar que Dios le ha dado, su fidelidad para con los corintios, lo cual los corintios estaban dejando eso. Entonces, muestra mucho de su carácter, de su persona, de cómo él dice cosas, le cuesta decir cosas que Dios ha hecho en él, pero lo hace para defender a ellos, no para defenderse a él, sino cuando dice que fue llevado al tercer cielo, esas cosas que dice, no es para engrandecerse, sino para que ellos sepan lo que Dios ha hecho en él y cómo Dios ha confirmado su apostolado, cómo Dios lo ha llamado y cómo Dios lo ha confirmado una y otra vez. Entonces, bueno, gracias a eso, al carácter del apóstol Pablo, que es sumamente importante que él defienda la verdad, si no fuera por eso, que mi hermano hubiera obtenido capaz que la primera Corintia no tendríamos nada más, ningún libro más, pero tenemos más libros gracias al Señor porque él se mantuvo firme, a pesar de la oposición y a pesar también de que sus hijos lo estaban dejando, lo estaban dejando. Pero vemos en el capítulo 7 que ellos respondieron bien. Lo vamos a leer nuevamente. Verso 6, 7, capítulo 7, verso 6, lo voy a leer nuevamente. Dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Lloraron, mostraron, pero nos equivocamos, pero ¿cómo pudimos haber hecho eso? Así. De manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, la carta era para ganarlos y los ganó. Y ahora él sigue aquí porque hay algunos que todavía están a favor cuando habla de su defensa, habla en cuanto a los falsos apóstoles, pero también está hablando de algunos que lo está siguiendo a ellos y también los falsos apóstoles mismos, que ellos tienen que responder y los corintios, él, por así decirlo, los desnuda, ¿verdad? Para que los corintios vean sus reales intenciones, que no los quieren a ellos, sino quieren lo que ellos tienen, no a ellos, no a ellos. Muy bien, hermano, eso igual es la idea poder ver algún detalle, pero lo vamos a dejar para después. Entonces, tenemos del capítulo 1 al capítulo 2.13 una división, del 2.14 al 6.13 tenemos la parte doctrinal, ¿verdad? El nuevo pacto. El capítulo 7 tenemos su situación con los corintios, con la carta. 8 y 9 tenemos el tema de, de la ofrenda, en donde Él lo hace participar a los corintios como pueblo de Dios, lo hace tener comunión con los demás para que ellos puedan ofrendar y tener ese servicio que es de Dios.
Y ese está bien, pero ellos estaban dando lo suyo a los falsos apóstoles. Ellos tenían que ofrendar según la dirección de Dios. Y en el día 11 y 12 tenemos así en general una defensa más firme, más dura del apóstol Pablo en cuanto a su experiencia, sus sufrimientos, sus padecimientos y también esa demostración divina cuando él fue llevado al tercer cielo, que él lo expresa para defender de que Dios realmente lo llamó y lo colocó en un lugar que no es algo normal en cualquier creyente, ser llevado en el cuerpo, fuera del cuerpo, al tercer cielo, es decir, en donde está, como expresa él, el paraíso. Y el capítulo 13 está hablando de su tercera visita, ¿verdad? Y está hablando también que él va a ir y que ya no va a ir con tanta blandura, ¿verdad? Sino que va a ir y va a demostrar su autoridad, su severidad, para que ellos estén preparados y sepan que la palabra de Dios, querido hermano, la verdad de Dios no es juguerreta, no es jugar, no se puede tratar como uno quiera. Y el apóstol Pablo quiere demostrar eso, que la Biblia es muy seria, no puedes tú tratarla, no pueden los corintios tratarla como quieran y van a salir ser inocentes, no es así. Entonces, el cuidado de la palabra de Dios, y él simplemente va a restablecer y va a procurar ordenar aquello que está todavía, que está allí eh, afectando a la iglesia porque están abandonando la verdad. Allá en 1 Corintios, cuando habla de su visita, que es la que hizo posterior a esta carta probablemente, que estuvo 3 meses, aparece en el capítulo 20 de los Hechos, estuvo 3 meses en Corinto, probablemente es la tercera visita, eh, habla de que él va a poner en orden todas las cosas, es decir, va a enseñar nuevamente las doctrinas para que ellos sigan la doctrina de Dios. Y aquí también lo que va a hacer es que ellos maduren y que dejen de abandonar las verdades de Dios. Y que también su corazón lo abra, lo ensanche, como la respuesta de la carta severa fue positiva, entonces él ahora tiene las puertas abiertas para ir y hablarle. Y eso le anima para ir. Por eso no quiso ir antes, quería esperar la respuesta fue positiva, que la llevó Tito a Macedonia, y ahora él tiene la libertad para ir visitarlo, pero va a ir con cierta severidad porque ahora tiene que arreglar esas cosas, y él tiene capacidad para todo, tiene madurez para todo. Entonces, Pablo es un hermano muy maduro, muy capacitado para demostrar su amor, pero también para mostrar su defensa de las cosas de Dios, pero en el fondo está defendiendo a cada uno de los hermanos. Es mejor establecerse en la verdad, es mejor decir la verdad y es mejor llamar la atención cuando corresponde hacia la verdad cuando hay algún desvío. Bueno, eso está haciendo el apóstol Pablo. Eso vamos en la segunda de los Corintios. Después vamos ya el viernes, Dios mediante, vamos a empezar a ver detalle por detalle. Así que yo pienso que está bueno echar una miradita así rápida y después vamos a ir repasando eso mismo para que nuestra mente pueda quedar segunda a los Corintios. Así que traten de leerlo o de escucharlo. Y hace muy bien a veces escucharlo en audio y leerlo a la vez, porque uno avanza con un ritmo y puede empezar y terminar el libro y así hacerlo una y otra vez para tenerlo más o menos, estar más o menos tener una cercanía ya con segunda a los Corintios en este caso. Así que ojalá que lo haga. Muy bien, hermanos. A ver, Daniel, ¿estás por ahí? Daniel Naranjo. Sí, sí, Sí. aquí estoy. ¿Te puedo molestar para que ore? Y Bueno, después conversamos. Bien, gracias. ok, oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por tu santo libro, por tu santa palabra, Padre Santo, porque a pesar de cualquier cosa que pudo haber pasado, Dios, incluso como lo hemos estado viendo ahora en esta segunda carta a los Corintios, a pesar de que los corintios estaban creyéndole a otras personas, a falsos apóstoles, a falsos maestros, Padre Santo, tú has permitido que se haya escrito este libro para nuestra enseñanza, y no solo que se haya escrito, sino que se mantenga en el tiempo, Dios, para nuestra edificación, Padre Santo, para que la verdad tuya permanezca.
Padre, te damos gracias por el apóstol Pablo que pudo escribir estas cosas, oh Dios, y porque Padre Santo no dejó pasar el error, sino que él escribió en contra de esto, a pesar de que tuvo que ser duro en ocasiones, oh Dios. Padre, te damos gracias porque nosotros ahora podemos disfrutar esta carta y podemos ver estos errores y podemos ver que tú también preservas tu verdad, oh Dios. Y Padre Santo, queremos rogarte que tú nos ayudes a entender bien este libro, Dios, que tracemos bien tu palabra. Padre Santo, ayúdanos a entender lo que tú dices en tu libro y a pesar de que se haya escrito un montón de tiempo atrás, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y sabemos que puede ser útil para nosotros. Padre Santo, que podamos aplicarla a nuestra vida, oh Dios, y que Padre Santo podamos vivir conforme a lo que tú dices en tu santo libro. Padre Santo, ayúdanos a entenderla, ayuda también al hermano que la expone a Dios. Y Padre Santo, ayúdanos a vivir para la gloria tuya. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, muchas gracias nuevamente, hermanos.